Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a todos, a la comunidad de Seattle, de Bronzeville, de Guayaquil, de Houston, de Dallas. Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes. Verlos me da mucho gusto ver a Juan Pablo, a Socorrito, a los hermanos que no conocía, a Roberto, a los hermanos de Houston, pero muy especialmente a Paco y a Connie. Les comparto que Paco me evangelizó, él fue el hermano que me presentó a Cristo. Yo iba a un curso de iniciación donde él participaba y en la salida ahí me evangelizó. Si no hubiera sido por él, seguramente pues no hubiera conocido a Cristo, cuando menos en ese tiempo. Así es que estoy eternamente agradecido. Muy bien, vamos a compartir. Los que gusten pueden abrir sus Biblias, Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Dice la palabra de Dios. Cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Él responde: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Él le responde: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Juan, por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es impresionante este texto. Es un texto que me llama mucho la atención siempre porque me pongo en el papel o en el rol de San Pedro, de Pedro, y hago mía la pregunta que Jesús le hace a él y la hago para mí. Ignacio, ¿me quieres más que estos? Y yo creo que el Señor les quiere preguntar a los que tienen algún cargo, alguna responsabilidad en la comunidad, en la iglesia. Y Jesús les dice a cada uno de ustedes: Paco, Juan, Roberto, José Rubén, ¿me quieres más que estos? ¿Me quieres más que estos? Y es que no se puede servir al Señor con eficiencia, ni siquiera nos podemos llamar líderes cristianos si no amamos a Dios, si no amamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero el amor tiene que ser de esta manera, tan claro. Por eso le pregunta 3 veces Jesús a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? Para ser un líder cristiano calificado se requiere el amor a Dios con toda nuestra mente, fuerzas y corazón. Solamente así se puede servir al Señor de esta forma. Es la forma en la que sirvió al Señor San Pablo, que le sirvió Pedro, que le sirvieron los apóstoles y que le han servido los santos en la iglesia a través de los siglos. Es como lo vimos a Juan Pablo II, como vemos a Benedicto XVI, al Papa Francisco servir al Señor de esta manera, amando profundamente. Jesús nos pregunta a nosotros, te pregunta a ti en este día: ¿me amas más que estos? Y es que el amor se manifiesta pues en obras también, en acciones muy concretas, no nada más es el sentimiento, que obviamente ayuda y es muy importante, pero sobre todo nosotros que fuimos llamados a seguir al Señor en esta vocación, en este estilo de vida, sobre todo es siguiendo los medios de crecimiento espiritual, la oración, la palabra, la vida sacramental, la vida comunitaria, los deberes de estado de vida, pero también viviendo la alianza. Dice San Juan de la Cruz que por la tarde seremos examinados en el amor. También podemos decir junto con San Juan de la Cruz: donde no hay amor, pon amor y habrá amor. En la comunidad cristiana el centro de todo es el amor. Es el amor a Dios y es el amor entre nosotros. El amor entre nosotros en donde en medio está Jesús, está el Señor, está nuestro Maestro, está nuestro Rey.
Por esa razón, nosotros, si queremos una comunidad que viva la comunión, que viva en unidad, pues necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas. Hay un autor que se llama John C. Maxwell, que habla de las 21 leyes de liderazgo y habla de la ley del tope. Y la ley del tope es que nosotros somos el tope de los hermanos. O sea, difícilmente habrá hermanos más santos, más versados en la palabra de Dios, en la oración, en la alianza, en el deseo de seguir a Cristo, en el estudio, etcétera, que nosotros. Nosotros somos el tope porque de alguna manera nosotros ponemos el ambiente. Nosotros les decimos cómo, nosotros decimos qué se puede y qué no se puede, hasta dónde. Y entonces, la comunidad será tan santa como sus líderes. La comunidad va a amar a Dios tanto, tanto como sus líderes. Cuando menos esa es la ley que dice Maxwell. Y además otra que me llama mucho la atención de las leyes de Maxwell, le llama la ley de la atracción. Y se refiere a que nosotros vamos a atraer a las personas que son parecidas a nosotros. Es decir, si yo amo a Cristo profundamente, lo amo con toda mi mente, todas mis fuerzas y todo mi corazón, voy a atraer a personas que desean amar a Dios de esa manera. Si mi cristianismo es débil, es como mediano, es como de domingos o domingo y cuando voy a la célula y ya, pues es el tipo de hermanos que voy a traer, hermanos que quieran pues incluir a Dios como una parte de su vida y darle a Dios el domingo y algún otro día de la semana. Nosotros atraemos a los hermanos porque les somos atractivos a ellos. Entonces, vale la pena que nosotros hagamos una acción de recogimiento y de descubrir de qué manera estoy siguiendo yo a Jesús. Entre más santo sea yo, seguramente más santa va a ser la comunidad. Entre más celo por la evangelización tenga yo, más celo va a tener la comunidad por evangelizar. La vocación de toda la iglesia es la santidad. La misión de toda la iglesia es la evangelización. Entonces, según la ley del tope, la comunidad va a tener tantas ganas como yo las tenga. Y van a llegar hasta donde yo llegue. Por eso soy el líder, por eso somos los líderes. Por eso el consejo necesita animarse unos a los otros a seguir en el camino de Dios con mucha fuerza. Por eso la palabra de Dios dice, sean santos como yo soy santo. El tope tiene que ser Cristo. La atracción tiene que ser Cristo. Lo más importante del sector tiene que ser Jesús. Él tiene que ser la estrella. Él debería de ser el que brille, que Él crezca y yo disminuya. Entonces estamos nosotros llamados a amar profundamente a Dios, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Y que lo que sea atractivo de la comunidad es que hay un grupo de hermanos que aman a Jesús, que nada más están mirando la cruz, que están alegrados, que tienen alegre el corazón por la resurrección de Cristo. El líder que crea comunión es el que ama. Es el que ama a Jesús más que los demás. Es el que busca a Cristo como su maestro y enseña a los demás. Es el que ayuda a amar a Jesús. Y la forma de hacerlo sobre todo es con el testimonio. Entonces quisiera decir 4 pilares en el liderazgo cristiano. 4 apoyos que tenemos los líderes para poder crear comunión en la comunidad. Antes de mencionarlos, quisiera decir que en Génesis 1:26 dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y dice el Papa Juan Pablo II que esa cierta semejanza a Dios, sobre todo es en 2 aspectos. Es en que tenemos inteligencia y que tenemos voluntad.
que tenemos inteligencia, la capacidad de conocer, de saber quién soy yo, de quién es los demás, quién es Dios. Por lo tanto, sé también qué es el bien y qué es el mal. Y tengo voluntad para elegir lo que está bien y también puedo saber y entender claramente lo que está mal para alejarme de él. Nosotros somos criaturas. Nosotros fuimos creados por Dios y creados también queridos por Dios. Fuimos creados por amor y para el amor. Así es que nuestro llamado es a vivir en la verdad que es Cristo. Nosotros tenemos inteligencia y tenemos voluntad para seguir a Jesús. Y el líder cristiano es el que vive en la verdad, es decir, en Cristo. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fíjense que yo me ponía a pensar, tenía la verdad muchas preguntas respecto de este tema de la verdad, porque hay como una verdad filosófica, etcétera. La filosofía habla mucho del tema, pero yo no tenía una respuesta clara respecto de qué es la verdad, hasta que entendí lo siguiente. Cuando dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, más bien significa que Dios Padre, cuando creó al ser humano, tenía un modelo en su mente al hacer al ser humano, y esa persona era Jesús. Cristo Jesús es el modelo verdadero de ser humano en la mente del Hacedor. Es decir, Jesús es nuestro modelo. Cuando nosotros estamos en la verdad es que estamos en Cristo, que nos parecemos a Cristo. Nos hemos configurado con Él. Queremos vivir como Él. Vivir así. Y la única manera de ser como Jesús, pues es vivir con Él, para parecernos a Él, para ser su familia. Entonces, bueno, 4 pilares con los que cuenta el líder para crear comunión en la comunidad. La primera, pues es el amor. No hay otro, el amor siempre está presente en la vida de los cristianos. Si pudiéramos decir que es el cristianismo, pues diríamos que es la religión del amor, el estilo de vida basado en el amor. Y dice nuestro Señor, Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Apacentar es cuidar a las ovejas, es estar ahí, es quererlas, es ayudarlas, es pasando tiempo con los hermanos. El primer pilar es el amor y el amor que se manifiesta cuando mi tiempo, mi dinero, mis esfuerzos, mi mente se gasta y se desgasta con mis hermanos. Cuando después de Dios y de mi familia, la comunidad es una altísima prioridad. Compite tal vez con mi trabajo secular, pero primero es Dios, mi familia y también la comunidad cristiana como una altísima prioridad. Además de mostrar el amor pasando el tiempo con mis hermanos, empleando mi tiempo con ellos, también los amo con la palabra. Dice la palabra de Dios, no salga de tu boca palabra dañosa, sino aquella que sea para edificación. Cuando nosotros hablemos, que sea para bendecir, para amar a los hermanos a través de lo que digo. No salga de tu boca palabra dañosa. Decía Beethoven, si no tienes algo mejor que el silencio, no lo rompas. Si vas a bendecir, entonces habla. Si lo que vas a decir no edifica a los demás, mejor es quedarnos callados. No salga de tu boca palabra dañosa, sino aquella que sea para edificación. Efesios 4:23, si no mal recuerdo. Además, amamos a nuestros hermanos cuando les expresamos el amor afectivo, cuando lo decimos, cuando tenemos muchos gestos de amor por los demás, cuando en la práctica hacemos el bien al otro. Yo suelo decir que, además de escuchar las palabras, metafóricamente podemos escuchar las acciones de los hermanos y ver si lo que están haciendo o lo que estamos haciendo refleja lo mismo que yo digo.
Entonces, el primer pilar es el amor. El segundo es el ejemplo. El ejemplo. Nosotros vamos a ayudarlos a nuestros hermanos cuando tenemos un testimonio de vida. Y miren, tenemos en este asunto del testimonio mucho que valorar, evaluar, pensar, autoobservarnos respecto del tipo de testimonio que yo le pueda estar dando a mis hermanos. Porque, por ejemplo, si yo soy el líder de la comunidad y mi estilo es más bien estar hablando del enemigo, del demonio, de Satanás, más que de las obras de Cristo, hablo de las obras del enemigo como para advertir a todo mundo, pero ese ya las oyeron en el noticiero. Es, pareciera que algunos se ocupan más de difundir las obras del enemigo que de las obras de Dios. Algunos hablan mucho de las devociones, decía el padre Pablo, fundador de la comunidad Nueva Alianza en San Luis, con minúscula. Hay devociones con mayúscula, que es amar al Espíritu Santo, etcétera. Pero hay devociones con minúscula, como de este aceitito, tómate ese aceitito o esta oración a tal santo y la repites 3 veces y entonces vas a tener el milagro y ahora vas a hacer tal cosa. Y eso a veces nos distrae de una vida trinitaria, cristocéntrica, centrada en el Señor, en María, nuestra Madre, en la acción amorosa del Espíritu Santo en nuestra vida, en imitar a Jesús, en la centralidad de la palabra, de la Eucaristía, etcétera. A veces los líderes tenemos textos bíblicos favoritos como a los tibios los vomito por mi boca. Y así, si hablo muchos textos como para atacar a los demás, pues estaremos modelando un estilo de liderazgo. Y hay que pensar cuál era el estilo de Jesús, cuál era el estilo de los apóstoles, e imitar a Jesús e imitar a los apóstoles. Aunque todo es palabra de Dios, lo que podamos estar usando, ¿cuál era el énfasis de Jesús? ¿Cuál era el énfasis de los apóstoles? ¿Cuál es el énfasis que nos dice el Evangelio Nunciandi en Pablo VI a la hora de evangelizar y de hablar del querigma, por ejemplo? Entonces, nosotros estamos llamados a mostrar cómo se ama a Dios, cómo se evangeliza y cómo se vive la vida ordinaria, en la vida ordinaria el cristiano. Cómo se vive en la iglesia, cómo nos relacionamos con el sacerdote, con los religiosos, cómo amamos a la iglesia, cómo apoyamos a la iglesia. Nosotros, ustedes y yo, tenemos una vocación particular a la que Dios nos ha llamado y algunos ya tenemos una alianza solemne, llamamos nosotros, una alianza para toda la vida. Y esa vocación a la que nosotros hemos sido llamados, entonces seguramente la van a imitar los demás si nosotros la vivimos plenamente, si la vivimos con una profunda alegría. Por esa razón el ejemplo es el segundo pilar a la hora del testimonio. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? El respeto, el amor, en no invadir, en no controlar la vida de los demás. Para ser libres nos libertó Cristo. Nosotros enseñamos la verdad del Evangelio para que las personas sean libres, libres para que decidan vivir como Jesús, para que ellos libremente sigan a Cristo, para que ellos libremente todos los días opten por Jesús, por nuestro Señor. Los límites de las relaciones entre los cristianos deberían de ser muy claros. No debemos asumir la responsabilidad que les toca a los hermanos por sus vidas. Nuestra tarea es acompañarlos, es animarlos, es impulsarlos, es estar ahí, es apacentarlos. Y finalmente ellos deben de decidir. Otra manera de dar ejemplo es, dentro de la comunidad cristiana, es formando equipo con los demás, viviendo en comunión con nosotros, ayudándonos, sirviendo en los ministerios, en el servicio. Y hay hermanos con los que nos llevamos muy bien, nos podemos apoyar especialmente. Pero eso es como alianzarse, como apoyarse en el otro. Pero hay un término en
que se llama, bueno, en la teoría familiar sistémica, que se llama coaligarse. Y coaligarse es cuando dos personas se alían en contra de otro. A veces, en la historia que tengo de conocer las comunidades de alianza, desgraciadamente he visto a algunos líderes juntarse para estar en contra de otra persona, de otro hermano, que puede ser el líder principal o el líder principal coaligado con otros en contra de alguno. No hay que hacer bandos, no ayudan. Ya la palabra de Dios es muy clara. Si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda al altar y ve a ponerte en paz con él. Y es que una forma de saber si yo estoy siguiendo las mociones del Espíritu Santo es si lo que yo estoy haciendo une o divide. Si lo que yo estoy haciendo crea unidad, entonces seguramente es de Dios. Si yo estoy murmurando o hablando de manera inadecuada, pues seguramente no es de Dios. Aprender a quedarse callados es una de las tareas más importantes de los líderes. Aprender a no hablar cuando no debemos hablar. Aprender a hablar cuando nos toca hablar. No divulgar los conflictos de los otros. No hablar con mi familia, ni con mi esposa, ni con nadie cuando lo que sé no le toca saber a los demás. Eso normalmente es muy difícil. Los profesionales del silencio, como el sacerdote en la confesión o algunos otros, pues batallan a veces para quedarse callados y no decir nada, pero nosotros también. Cuando somos líderes cristianos tenemos que aprender a hablar de manera oportuna, para edificar. No salga de tu boca palabra dañosa, sino aquella que sea para edificación. Y aprender a quedarnos y a hablar con el Señor lo que tengamos que hablar con Él de los problemas de los demás. Porque con nuestro testimonio mostramos cómo vivir esta área que normalmente crea mucha unidad cuando somos prudentes y desgraciadamente desune cuando somos imprudentes. Nosotros en este segundo pilar podemos decir que modelamos cómo ir a la asamblea, modelamos cómo llegar vestidos, modelamos a la hora en que hay que llegar, modelamos cómo se ora, cómo se levantan las manos, etcétera, etcétera. Ahorita una tentación que tenemos los líderes es estar muy ocupados arreglando las cosas a la hora de la oración y con frecuencia muchos líderes, me ha tocado ver, toman el celular a la hora de la oración, a la hora de la enseñanza, incluso a la hora de la misa, para estar muy ocupados, sabrá Dios en qué. Y modelamos, si eso se puede, pues entonces todo el mundo lo puede hacer. Nosotros, cuando hablamos, creamos una especie de microclima alrededor de nosotros. Ese microclima es cuando nosotros hablamos de Dios, cuando nosotros comentamos la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del canto de Dominique? Los que son de mi edad se acordarán de Dominique. Dominique, ni que corre siempre por ahí, va él cantando amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Nosotros también deberíamos ser algo muy cercano a Dominique. Cierto día Dominique, un ateo, se encontró y el padre Dominique con su fe lo convirtió. Y nosotros cuando modelamos a los demás cómo se vive el cristianismo, cuando queremos imitar a Cristo, pues entonces eso se vuelve muy atractivo para los demás. Y provocamos que los demás quieran estar con nosotros o nos rehuyan. Y en este tema de la ley de la atracción, pues si nosotros somos prudentes, atraemos prudentes. Si aprendemos a quedarnos callados, enseñamos y atraemos a los callados. Si nosotros murmuramos y tenemos como el descuido de hablar sin fijarnos y normalmente hablar fácilmente mal de la otra persona y demás, pues es el tipo de personas que vamos a atraer también. Entonces, hay que cuidar cómo hablamos a los demás.
Dice la palabra de Dios a los padres de familia: padres, no exasperéis a vuestros hijos. La palabra exasperar significa exacerbar el dolor. Es decir, no exasperes, es decir, no hagas más grande el dolor de tus hijos. También yo pienso que es una palabra para los líderes cristianos. Líder cristiano, coordinador, encargado de célula, encargado de ministerio, de servicio. No exasperes a tus hermanos. Es decir, no exacerbes el dolor de tu hermano. Y esto se hace cuando imponemos cargas en los demás que nosotros ni siquiera queremos tocar. Cuando somos insensibles a las necesidades de los demás. Por lo tanto, nos toca ser amables, comprensivos, cariñosos. Y esta palabra de amabilidad, ojalá y se queden con ella. Ser amable es algo más que ser educado. Ser amable significa, sobre todo, que yo le facilito a los demás que me quieran. Yo tengo un trato tan educado y tan amable, tan cariñoso, tan dedicado a ayudarte a ti, que quererme a mí es muy fácil. En cambio, si yo grito, ofendo, maltrato, quiero imponer, divido, etcétera, se la pongo difícil a los demás que me quieran. Entonces, los líderes tenemos que aprender a ser amables. Esa es la forma de modelar a los demás. El segundo pilar, entonces, es el ejemplo. El primero fue el amor. El tercero es la enseñanza. La enseñanza. Para ser libres nos libertó Cristo. Sobre todo para ser libres del pecado, de la opresión, de la maldad, de la oscuridad, de las tinieblas que hay en el mundo, y llegar a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra, a la luz del Señor que nos ama tanto. La enseñanza en las comunidades de alianza es carismática. Anuncian la predicación de Cristo muerto y resucitado, siguiendo el modelo de los apóstoles. También la enseñanza es catequética, es una enseñanza programada. Y finalmente es parenética, para necesidades. La forma de enseñar que tenemos en las comunidades de alianza es dando charlas, repasando la charla en la célula, comentándolas, asimilándolas, haciéndolas vida en un ambiente cristiano, en la vida ordinaria de la comunidad. La enseñanza es para iluminar la vida de todos, para ayudar a los hermanos a vivir en plenitud la vida de Dios, de acuerdo a su estado de vida. De acuerdo al estado de vida de las personas, pues nos santificamos. El obispo, el sacerdote, santifica la iglesia cuando le enseña, la gobierna y la santifica. Son, según la Lumen Gentium, lo que hace el obispo. Santifica, enseña y gobierna la iglesia. Y el sacerdote le ayuda a eso al obispo. El religioso sigue a Cristo pobre, casto y obediente. Y nosotros los laicos lo que hacemos es iluminar las realidades temporales según Dios. Y la enseñanza en las comunidades de alianza es para que nosotros iluminemos las realidades temporales a través de nuestro testimonio y de nuestra predicación abierta y clara a los demás de que Cristo vive. Todos estamos llamados a vivir la enseñanza que está en la palabra de Dios, que está contenida en la Sagrada Escritura y que también está contenida en la tradición y el magisterio de la Iglesia. A eso es a lo que nosotros estamos llamados. El tercer pilar que tenemos los líderes cristianos para crear comunión es que haya un solo maestro, un solo Señor y maestro, y que todos acatemos las enseñanzas del maestro, que tengamos como una manera de seguir a Jesús. Y esa manera, pues, es la espiritualidad que emerge y que surge de la renovación carismática y que vivimos de una manera tan peculiar en las comunidades de alianza, sobre todo enfatizando el tema de la alianza. Entonces, para hablar de la alianza quisiera comentar el cuarto pilar, que es la disciplina. Amor, ejemplo, enseñanza y disciplina es el cuarto.
La disciplina es un recurso que tenemos los líderes basados en la palabra de Dios, en la alianza a la que nos hemos comprometido y en los estatutos que cada comunidad tiene para poner orden en la comunidad. Son las reglas que norman nuestra convivencia en el interior. Y todos los grupos, todas las órdenes religiosas, todos los movimientos laicales, sobre todo los que ya tienen autorización eclesiástica como asociación privada o pública de fieles, pues tienen eso, tienen unos estatutos. Nosotros tenemos unos estatutos que están centrados en la alianza, en el compromiso que hemos hecho nosotros con Dios y entre nosotros. Entonces, los líderes cristianos deben de velar porque se viva la alianza. Y para que se viva la alianza, los estatutos están ahí para ayudarnos a ese propósito. Ese es el propósito de los estatutos, ayudarnos a vivir este llamado que Dios nos ha hecho a la santidad y a la evangelización. Y la aprobación eclesiástica de los estatutos no tiene otra razón de ser más que la autoridad eclesial nos dijo, esta forma de seguir a Cristo es válida, es legítima, es correcta, y la iglesia lo sanciona como algo bueno para seguir entre sus fieles. La disciplina entonces es para que nosotros señalemos el camino y le digamos a los hermanos, así nos hemos puesto de acuerdo todos nosotros para de esta manera seguir a Cristo. Y cuando algún hermano necesita el apoyo y la ayuda de los demás, pues vamos y lo ayudamos, señalándole el camino que debe de seguir. Y las personas que tienen buena voluntad y desean vivir esta vocación a la que hemos sido llamados de las comunidades de alianza, pues normalmente lo toman de muy buena manera. Y los que no, pues hay que ayudarlos a que encuentren el lugar dentro de la iglesia para seguir a Jesús. En este aspecto de la disciplina, quisiera, como del ejercicio de la autoridad, quisiera como comentar 2 o 3 cosas muy simples. La primera es que a veces los líderes castigamos a los buenos. Y disculpen si lo digo de esta manera, entre comillas, premiamos a los hermanos que no quieren servir. Castigamos a los buenos porque, como este hermano, digo, a ver, ¿quién viene aquí a ayudarnos a tal cosa? Y fulanito y sutanito siempre levantan la mano, pues entonces a ellos les cargamos el trabajo y a veces no cuidamos su tiempo con su familia o en su trabajo, en su vida personal. Y premiamos, lo digo entre comillas, a los demás que no quieren servir, que simplemente llegan, se sientan y se van, porque no les pedimos el servicio. Entonces, en este tema de la disciplina, pues todos estamos llamados a servir. Y el que no sirve, pues no crece espiritualmente. Y hay que animar de una manera muy fuerte, muy firme, con mucha caridad a los hermanos que no tienen un ministerio o un servicio para que, pasado el tiempo suficiente, sobre todo los que tienen la alianza, pues sí tomen un ministerio. Si son nuevos y acaban de entrar en la vida de la comunidad, pues hay un proceso que deben de seguir, pero los que tenemos alianza, pues estamos llamados al servicio. La autoridad tiene que ser ejercida siempre como un ejercicio de amor por el hermano, para servirlo, para amarlo, para cuidarlo, para ayudarlo. Y hay que hacerlo con mucha caridad. Y fíjense que hay que entrenarnos para hablar de las cosas complicadas y difíciles y duras. Y para eso hay un término que seguramente ustedes conocen, que se llama asertividad. La asertividad es la expresión adecuada de las emociones. Es lo que está en medio de hablar de manera agresiva y pasiva. La asertividad es lo que está en medio entre ser agresivo y pasivo. Y entonces la asertividad es expresar acertadamente las emociones o lo que yo quiero decir a la otra persona.
Por ejemplo, le puedo decir a alguien, fíjate que con frecuencia estás llegando tarde, acordamos todos llegar temprano, me siento confundido porque no sé si algo te está pasando, te pido por favor que te esfuerces en llegar temprano y así vamos a poder todos juntos iniciar la asamblea bien para honrar al Señor. Es a veces algo así tan simple. Lo que hice ahorita es seguir una técnica simple de asertividad. Entonces, hay que aprender nosotros algunas habilidades para comunicarnos que nos ayuden, para no ser agresivos a la hora de la corrección y para no quedarnos callados y sí decir las cosas a los demás. El líder cristiano es alguien que tiene que aprender a perdonar. Si somos líderes y no sabemos que tenemos que perdonar 70 veces 7 a los demás, pues seguramente no sabíamos a qué nos metíamos. Perdón significa per a través de. Y don es un regalo. Un regalo a través del cual se reconstruye la unidad que se perdió. Somos expertos en perdonar, en enseñar a los demás a perdonar, en ayudar a los otros a que se perdonen entre ellos. Y es que el perdón construye la unidad. Y una comunidad unida es una comunidad que se ama. Y una comunidad que se ama es una comunidad unida. Entonces, el trabajo del coordinador, del líder, es el que crea comunión a través del amor. Y el amor es igual a unidad. Muchas gracias, hermanos. Gracias por haberme escuchado. Gracias por la invitación a compartir con ustedes este tema, el líder que crea comunión, que crea el amor, que crea unidad entre los demás, que ayuda a los demás a amarse unos a los otros. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.